Hola, bienvenidos a este espacio donde exploramos el bienestar emocional y mental. Hoy vamos a hablar sobre un tema que genera muchas preguntas, pero también esperanza y sanación, la psicoterapia. Es un término que escuchamos con frecuencia, pero a menudo no sabemos exactamente qué significa o cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria. En este video vamos a explicar qué es la psicoterapia, cómo funciona y de qué maneras puede mejorar tu calidad de vida. Antes de comenzar, es importante recordar que la salud mental es tan esencial como la salud física. Así como vamos al médico cuando tenemos un malestar físico, buscar ayuda psicológica no debería ser visto como algo extraordinario o negativo, sino como una parte natural del cuidado integral de nuestro bienestar. Primero, vamos a responder la pregunta principal: ¿qué es la psicoterapia? En términos simples, la psicoterapia es un proceso en el cual una persona trabaja con un profesional de la salud mental, como un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta, para abordar problemas emocionales, conductuales o psicológicos. La idea principal de la psicoterapia es que hablar de nuestras experiencias y emociones en un entorno seguro puede conducir a la comprensión y el cambio. Y aunque pueda parecer simple, este proceso puede ser increíblemente transformador. A través de la conversación y diferentes técnicas, el terapeuta ayuda al paciente a entender mejor sus pensamientos, emociones y conductas y a encontrar formas más saludables de afrontarlas. A diferencia de simplemente hablar con amigos o familiares, la psicoterapia se lleva a cabo en un entorno estructurado y profesional, donde el terapeuta, que es un profesional capacitado, guía el proceso de exploración y cambio. La psicoterapia es una herramienta que permite a las personas profundizar en su mundo interior, desentrañar nudos emocionales y desarrollar habilidades que les permitan llevar una vida más satisfactoria y equilibrada. Entonces, ¿qué hace que la psicoterapia sea diferente? La psicoterapia es una colaboración entre el terapeuta y el paciente, donde ambos trabajan juntos para entender y resolver los problemas. Esto implica un espacio seguro y confidencial donde se pueden hablar abiertamente sobre pensamientos, emociones y comportamientos sin temor a ser juzgados. Los terapeutas utilizan técnicas y enfoques basados en la evidencia científica para ayudar a las personas a hacer cambios positivos en sus vidas. Existen diferentes tipos de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista y la terapia psicodinámica, cada una con su propio enfoque y técnicas específicas. Existen muchos más enfoques, como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia dialéctica conductual, por mencionar solo algunos. Cada uno tiene su propio tratamiento y herramientas, pero lo importante es que no existe una única manera de hacer terapia. El terapeuta evaluará tus necesidades y trabajará contigo para encontrar el mejor tratamiento que se ajuste a tu situación. Ahora que sabemos qué es la psicoterapia y algunos de los diferentes enfoques, hablaremos de algo muy importante. ¿Cómo puede ayudarte la psicoterapia? Tener una mejor autocomprensión o entenderte a ti mismo. Uno de los principales beneficios de la psicoterapia es que te brinda un espacio seguro para explorar tus pensamientos y emociones. Esto puede ayudarte a comprender mejor por qué sientes lo que sientes, por qué actúas de ciertas maneras y qué experiencias o creencias están influyendo en tu vida diaria. A veces, el simple hecho de comprender lo que está sucediendo en tu interior puede generar un alivio inmediato. Este proceso de autoexploración puede llevar a una mayor aceptación y comprensión más profunda de uno mismo. La mayor autocomprensión permite tomar decisiones más informadas y alineadas con los propios valores y deseos, lo que puede conducir a una vida más satisfactoria. Otro beneficio importante es el apoyo emocional que la psicoterapia proporciona. A veces lo que más necesitamos es un espacio donde podamos expresar nuestras emociones sin temor al juicio. La relación terapéutica ofrece un entorno de apoyo en el que se puede hablar abiertamente sobre miedos, preocupaciones y sentimientos. Este apoyo puede ser fundamental para superar momentos difíciles y para sentirnos comprendidos y validados. Tener un terapeuta que escucha y apoya puede hacer una gran diferencia en la forma en que enfrentamos los desafíos emocionales. Desarrollar habilidades para afrontar el estrés y la ansiedad. Vivimos en un mundo que puede ser muy estresante, con demandas laborales, problemas personales y situaciones inesperadas que pueden causar ansiedad. La psicoterapia ofrece herramientas y técnicas para manejar estas emociones. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo,
Se enseñan estrategias para identificar y cambiar patrones de pensamiento negativo que contribuyen al estrés y la ansiedad. Los terapeutas también pueden enseñar técnicas de relajación como la respiración profunda y la meditación, que pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el bienestar general. Tratamiento para la depresión. La psicoterapia es extremadamente útil para tratar la depresión. La depresión es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo las personas que la padecen se sienten atrapadas en un ciclo de desesperanza y falta de energía. La terapia puede ayudar a las personas a salir de ese ciclo, ofreciendo un espacio para hablar sobre sus emociones, descubrir las causas subyacentes de la depresión y aprender a enfrentarlas. Mejorar sus relaciones. Las dificultades en las relaciones con amigos, familiares o parejas pueden ser una fuente significativa de angustia. La psicoterapia puede ofrecer estrategias para mejorar la comunicación y resolver conflictos. Los terapeutas enseñan habilidades de comunicación efectivas, como la escucha activa y la expresión clara de necesidades y sentimientos. Además, se pueden explorar las dinámicas de las relaciones y cómo los patrones de comportamiento pueden estar afectando la calidad de las interacciones. Al mejorar las habilidades de comunicación y entender mejor las relaciones, las personas pueden experimentar relaciones más saludables y satisfactorias. Cambio de hábitos y patrones de comportamiento. A veces nos encontramos atrapados en hábitos o patrones de comportamiento que sabemos que no son saludables, pero no sabemos cómo salir de ellos. La psicoterapia puede ayudarte a identificar estos patrones y a trabajar en cambiarlos de manera consciente. Ya sea que estés lidiando con adicciones, procrastinación o cualquier otro comportamiento repetitivo, la terapia puede ser una herramienta valiosa para lograr el cambio, para el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades. Muchas personas buscan terapia no solo para resolver problemas específicos, sino también para trabajar en su crecimiento personal. En la terapia puedes establecer metas personales y trabajar con tu terapeuta para desarrollar habilidades que te ayuden a alcanzarlas. Esto puede incluir el desarrollo de habilidades de afrontamiento, el establecimiento de objetivos claros y el fortalecimiento de la resiliencia. Al enfocarse en el crecimiento personal, la psicoterapia puede ayudarte a avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Por último, la psicoterapia puede ayudarte a desarrollar una mayor autoestima. A veces, los problemas que enfrentamos en la vida están relacionados con una baja autoestima o una autoimagen negativa. La terapia te permite trabajar en estos aspectos, construyendo una relación más sana contigo mismo y aprendiendo a valorarte de manera más positiva. ¿Cómo empezar con la psicoterapia? Si después de escuchar todo esto sientes que la psicoterapia puede ser útil para ti, es posible que te estés preguntando cómo dar el primer paso. Lo primero es encontrar un terapeuta con el que te sientas cómodo. La relación entre el terapeuta y el paciente es clave para el éxito de la terapia. Puedes buscar recomendaciones, consultar directores de terapeutas en línea o pedir sugerencias a amigos o familiares. Es importante que te sientas seguro y comprendido en tu relación con el terapeuta. No tengas miedo de hacer preguntas, es completamente normal preguntarle al terapeuta sobre su enfoque, sus experiencias y qué puedes esperar del proceso terapéutico. También es útil tener claro qué esperas lograr en la terapia. ¿Estás buscando reducir el estrés, mejorar una relación, trabajar en tu autoestima? Saber cuáles son tus objetivos te ayudará a ti y a tu terapeuta a establecer un plan de tratamiento adecuado. Por último, sé paciente contigo mismo. Es importante recordar que la psicoterapia es un proceso que requiere tiempo y compromiso. Los beneficios de la terapia no siempre son inmediatos y pueden llevar varias sesiones para empezar a notar cambios significativos. La clave es ser paciente contigo mismo y estar dispuesto a participar activamente en el proceso. En resumen, la psicoterapia es un camino hacia el autoconocimiento, el crecimiento personal y el bienestar emocional. Ya sea que estés lidiando con ansiedad, estrés, problemas de relación o simplemente quieras conocerte mejor, la terapia puede ofrecerte un espacio seguro para explorar y sanar. La psicoterapia es un viaje y el tiempo y el esfuerzo que inviertes en él pueden resultar una mejora notable en tu bienestar general. Es fundamental reconocer que la psicoterapia es una experiencia altamente personal y única para cada individuo. Lo que funciona para una persona puede no ser igual para otra. La clave es encontrar un terapeuta que se ajuste a tus necesidades y con quien puedas trabajar eficazmente. No tengas miedo de probar diferentes enfoques o terapeutas hasta encontrar el adecuado para ti. La psicoterapia es un recurso valioso y encontrar el enfoque adecuado puede marcar una gran diferencia en tu experiencia y en los resultados que obtengas. Así que no dudes en dar el primer paso.
Al igual que cuidamos nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente es esencial para llevar una vida plena y equilibrada. Gracias por ver este video, y si tienes alguna pregunta o te gustaría aprender más sobre temas de salud mental, deja un comentario abajo. Cuida tu bienestar y sigue creciendo. Hasta la próxima.